Hermoso día, le dijo la mentira a la verdad. Y vio la verdad que parecía que la mentira decía algo lógico, porque si era un buen día, era un día hermoso, y en aquel lugar también había un lago. Por eso la mentira le dijo a la verdad: vamos al lago y nademos juntas. Así que la verdad confió en la mentira, ambas fueron, se quitaron sus ropas y comenzaron a nadar. Pero después de un rato, la mentira salió y se vistió con la ropa de la verdad. Luego, la verdad salió también del agua, pero fue incapaz de vestirse con la ropa de la mentira y comenzó a caminar desnuda. Y al verla, todos comenzaron a espantarse. Es así como hoy en día la gente prefiere aceptar una mentira disfrazada de verdad, pero no una verdad al desnudo. La Biblia, como la santa palabra de Dios, en ella encontramos que Dios es fiel. Es verdad, es uno de sus atributos que afirman que Dios mantiene esa fidelidad para nosotros, su pueblo. Por eso en la Biblia lo afirma que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esto se afirma que cualquier cosa que Dios declara, siempre Él la cumple. Porque su fidelidad está mucho más allá de nuestro entendimiento y Dios realmente cumple lo que Él promete. Fíjense, en el Antiguo Testamento, que leímos hoy en el libro del profeta Jeremías, o muchos otros en historia de los relatos del Antiguo Testamento, encontramos a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres de Dios llamados para anunciar la palabra de Dios, es decir, sus preceptos, lo que Dios quería indicarle al pueblo en ese momento. Estos hombres eran llamados para poder pronunciar realmente palabra de Dios en su vida, aun cuando esas palabras no fueran a gusto para el pueblo. Fue el caso del profeta Jeremías, porque en muchos casos estos hombres eran llamados para advertir la indiferencia, la idolatría y el desinterés del pueblo en las cosas de Dios. Por eso Jeremías fue llamado para anunciar la palabra de Dios en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por un mal momento. Fíjense la historia. Israel en ese momento estaba pasando miseria, había conflicto, estaban ante una posible invasión de otro pueblo. Aparte de todas estas calamidades, alrededor de esto viene un mensaje de Dios, pero no es un mensaje alentador, sino es un mensaje diferente, que va a reprochar todo lo que el pueblo hace contrario a Dios. Es algo difícil para recibir. Ahora, lo que podemos decir o entender, ¿por qué Dios envía un mensaje como este en medio de situaciones difíciles? Y es que el mensaje que Dios envía al pueblo de Israel en este tiempo del profeta Jeremías no era más la consecuencia, no era más que las consecuencias de sus acciones, de sus frutos. Es por eso que, aunque otros también decían que hablaban de parte de Dios con un mensaje diferente, que mostraba quizás una parte tranquila y puedo decir como algo de paz, sin culpa, esos mensajes no eran parte de Dios, no eran parte que venían de Él, ni estaban destinados para el pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque Israel se había olvidado de su Dios. El pueblo de Israel estaba viviendo en idolatría, en soberbia y no queriendo escuchar la voz de Dios, sino que contrario a eso, estaba escuchando otras voces, las propias voces de sus conciencias, y por lo tanto sus frutos mostraban otra manera de querer lograr ser salvados,
ser salvados por sus propios esfuerzos, por sus obras, pero lejos de Dios y lejos de vivir de acuerdo con su voluntad. Por eso, ese es el tema que Jesús también nos trae en el Evangelio de San Mateo en esta mañana, en su sermón del Monte Alto. Porque muchos esperaban que Jesús fuera un líder religioso libertador, no solamente que hablara cosas bonitas, sino que viniera a libertar al pueblo, pero del yugo romano que dominaba en ese tiempo a la Palestina de aquel entonces. Por lo tanto, la gente quería era ver a Jesús como lo vimos hace 3 domingos atrás, cuando vimos que hizo un gran milagro y alimentó a muchas personas. De igual manera, así también la gente esperaba de Jesús más bienestar material, pero menos o rechazando a ese Mesías como alguien que viniera humilde y sufriente, cuyo propósito de ir a la cruz parecía un mensaje no tan alentador, porque recuerden que los mismos discípulos, después de la muerte de Jesús, se encerraron y estaban consternados. No encontraban realmente consuelo hasta que el Señor se les aparece resucitado. Y es que la verdad al desnuda del Evangelio de la cruz es todavía algo que perturba a muchas iglesias, y especialmente iglesias que se llaman cristianas o se denominan cristianas, porque ven en este mensaje un mensaje perturbador y falto de empatía. Mis hermanos, esa es la verdad, o esta es la verdad del por qué muchos hoy rechazan este mensaje e ignoran escucharlo como parte de Dios, porque parece que la razón le parece como algo más lógico o falto de sentido escuchar un mensaje como este, que termina con un hombre muriendo y ahí el final de todo. Y es más, cuando pasamos por momentos difíciles, por situaciones complejas de nuestra vida, no queremos escuchar mensajes como estos, mensajes que en vez de ayudarnos a poder levantar el ánimo, más bien como que nos bajan a otro nivel. No queremos que cuando yo estoy pasando por una mala situación me digan que más bien es por causa de las cosas malas que estoy haciendo. No queremos escuchar esto. Por eso preferimos escuchar a la razón decir que es mejor alcanzar otro camino, buscando el perdón de Dios y la salvación, como por mis acciones, por lo que yo hago, por si llevo una conducta bien delante de los demás. Esto es muchas veces lo que prefiere la gente escuchar. Y quizás esta es la causa de que nuestra iglesia esté vacía hoy, porque muchos prefieren escuchar las palabras que los exalten por su manera de vivir, de haber alcanzado un mejoramiento personal. Miren que antes yo era de una manera, ahora soy de otra, y cada día como que eso me va halagando más a mí. Un caminar sobre la justificación donde logro un intercambio con Dios a través de algo económico. Bueno, yo le estoy dando a Dios tantas cosas, entonces Dios me lo tiene que regresar. No me lo va a dar, sino que me lo tiene que regresar, porque yo le estoy dando esto y Él me lo tiene que regresar. Se convierte entonces como un pacto económico o un milagro corporal. También muchas personas esperan esto en las iglesias, que Dios nos sane de una enfermedad. Y esto entonces se convierte en el mensaje central de esas iglesias, mensaje central donde el motivo de la reunión se basa en eso. Hermanos, hoy venimos para que todos ustedes sean sanados de su enfermedad. Y eso es el motivo. Pero se pierde realmente la esencia pura del Evangelio, donde quizás nos llenen exteriormente. Muchos podemos decir, sí, me voy contento porque quizás recibí sanación corporal. Pero al final, todas estas cosas son mentiras disfrazadas de verdad, que pretenden decir que son palabras de Dios, pero que distorsionan las Escrituras y con ellas proclaman una verdad diferente para nosotros.
Así muchos se convierten en presas fáciles de lobos disfrazados, de rapaces de ovejas que les encantan con ideas y actos deslumbrantes, pero que las llevan por senderos oscuros, bajo reglas humanas. Vístete de esta manera para que Dios te sea de mejor vista delante de Dios. O coloca esta cosa para que Dios te dé más bendición. Todo eso lo vemos ahorita como centro para ser cristianos. Todo esto es lo que vemos. Y eso lleva a ser lo más importante para satisfacer a Dios con lo que doy. Donde la gravedad del pecado no importa ya. No importa si tú eres tan pecador delante de los demás o tú eres más pecador. No importa. Eso se arregla hablando con Dios, trayendo más, dando más los domingos. Eres malo, da más para que tú veas que vas a ser mejor delante de Dios. Entonces no necesitas que te hablen del arrepentimiento todos los domingos. Es mejor reunirse aquí para pasarla bien, porque ya esto como que no es necesario de parte de Dios. Así, mis hermanos, se ponen de manifiesto realmente otros frutos diferentes que lo que Dios realmente nos dicta en su palabra. Un mensaje que nos dice que somos pecadores y que esto nos lleva a la condenación si no nos arrepentimos todos los días para vivir en fe bajo la gracia de Dios en Cristo. Para muchos no parece ser un mensaje atractivo, porque la gran mayoría quiere escuchar que todo está bien con ellos, porque sus actos definen su relación con Dios, como el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Jeremías. Muchos prefieren oír las mentiras disfrazadas de verdad, dejando a un lado la voz de Dios. Y tú, querida iglesia, tú que te reúnes hoy a la luz de la palabra, ¿qué quieres escuchar? Tal vez un mensaje que te exalte por tus logros y tus méritos que has obtenido por tus acciones. Escuchar que son tus obras las que te hacen merecedor del favor de Dios. O tal vez quieres oír el mensaje salvífico del arrepentimiento para que puedas encontrar el perdón de tus pecados a través de Cristo y recibir así la abundante gracia de Dios para tu vida. Mis hermanos, es momento de reconocer que en muchas ocasiones nos hemos inclinado para escuchar otras voces que nos agradan al oído y que parece venir muy cómodo para nosotros, a nuestro pensamiento y entendimiento. Pero esas voces también nos causan problemas, porque nos dictan que si pactamos con Dios alcanzaremos vidas sin problemas económicos, alcanzaremos vidas sin enfermedad y con mucha abundancia material y física, pero que al final nos llevan por un camino contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. Iglesia, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que abandones estos cantos de sirena y a descansar en la palabra fiel que nos trae nuestro Dios en la esperanza, en medio del sufrimiento, en medio de tu enfermedad, en medio de tus problemas económicos, en medio de tus problemas físicos. La palabra de Dios viene para traerte descanso y consuelo, porque Él nos da sus promesas para que nos da la certeza y el consuelo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, y que no es algo material, algo temporal, sino que es algo eterno. Esos son los frutos que Dios espera de su rebaño que confía en su palabra. Como la lectura del Evangelio hoy también lo decía, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Todo mensaje que nos lleva a Cristo como el centro de las Escrituras, como propósito de la adoración y el único camino a la salvación, de más está decirles que son ideas de hombres que solo pintan un bienestar pasajero para esta vida. Y es bueno que la iglesia empiece a reconocer eso. ¿Cuál realmente es el mensaje de Dios? ¿Dónde se centra el mensaje de Dios? Cuando no escuchemos un mensaje
donde Cristo es el centro de las Escrituras y el único propósito y camino a la salvación. Allí solamente vas a encontrar ideas de hombre pintando un bienestar pasajero para esta vida, pero no para la vida eterna. Hoy estamos aquí porque hoy es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Hoy es el día para atesorar su palabra proclamada para ti, querida iglesia, que lucha los desafíos de retener la palabra pura y genuina en un anuncio que te dice que si confiesas tus pecados y te apartas de ellos, alcanzarás misericordia. Y por lo tanto la bondad y la fidelidad de Dios son una realidad para ti por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es el fruto del amor y la misericordia de Dios. Porque Cristo es la primicia de una nueva cosecha, porque su fruto obtenido en el árbol de la cruz nos trae nuevamente a la verdad, a esa verdad que proclama domingo tras domingo que la salvación para nosotros, ovejas descarriadas, se encuentra en Cristo. Una nueva comunión plena y restaurada con nuestro Creador. Ese es el mensaje verdadero que nos trae consuelo y que produce en nosotros también quitar la carga de la ley y colocarla en Jesús para traernos el perdón y producir en nosotros ahora nuevos frutos, sí, pero frutos de agradecimiento a Él. Ahora tú me preguntarás, pastor, ¿pero dónde puedo encontrar ese mensaje? ¿Cuál es la iglesia que proclama ese mensaje? Y mi respuesta para ti se encuentra donde Dios nos ha dado a nosotros certeza de hallar. Es decir, en la entrega de los medios de gracia. Dios se comunica por nosotros a través de medios. Y es a través de sus medios que Él garantiza a su iglesia que escucha la voz del buen pastor Jesús, donde la iglesia realmente come trigo genuino y no paja ofrecido por Dios. Porque donde se predica el evangelio puro del Cristo crucificado por nosotros y se entregan sus medios de gracia, sus dones, como Cristo mismo los instituyó, allí no hallarás tú a un hombre hablando ideas para su propio beneficio. Tampoco encontrarás a alguien que te diga pretendiendo sorprenderte con filosofías huecas. No, allí hallarás la consoladora palabra de Dios pronunciada y distribuida por un instrumento de Dios. Una voz que Dios utiliza para fortalecer tu fe, para el crecimiento espiritual de tu vida y para la garantía de las promesas de tu vida en una vida abundante al lado de tu Señor. Es a través de esa verdad que podemos hallar la verdad que nos ilumina nuestro entendimiento y nos guía para que podamos entonces tener frutos agradables a Dios, porque no son nuestros frutos, sino son los frutos del Espíritu Santo que producen en nosotros tanto el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Esa es la verdad para ti, querido cristiano, para ti que vives en fe, obediente a su palabra en todo momento, en la comunión los unos con los otros, alimentándonos de su misericordia y de su voluntad, como Jesús mismo nos enseñó también. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada pueden hacer. Estos son los frutos conocidos de los hijos de Dios, los que llevan una vida de misericordia y esperanza, que nacen de la certeza de nuestro bautismo y que se conducen en él como una guía de la proclamación de la palabra de Dios y que se alimentan en la entrega del cuerpo y de la sangre de Cristo mismo, donde recibimos perdón de Dios para nuestra salvación. Mis hermanos, que viviendo bajo esta proclamación total de la verdad del Cristo crucificado y resucitado para nosotros, como el árbol de la cruz para salvación y reconciliación con Dios, nosotros, hoy como iglesia, nos instruyamos constantemente en la palabra de Dios. Ahora hemos recibido un beneficio de tener nuevas Biblias, que no solamente sean unas Biblias que vayan a quedar
espero solamente en el armario, sino que durante la semana también encuentren un momento para venir, reunirse, abrir esa Biblia y escudriñar la palabra de Dios para que vean el inmenso mensaje que tiene para sus vidas. Esto es lo que el Señor quiere, que nos instruyamos para discernir aquellas cosas contrarias a su voluntad. Recuerden, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos mensajes diferentes que no son palabra de Dios, sino que pretenden ser palabra de Dios. Ustedes como pueblo están llamados, como la iglesia de Berea, a ser fieles a la palabra genuina de Dios, en la cual Él nos asegura que nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado únicamente a través de su Hijo. Jesús es en el mensaje de la cruz el poder de Dios para tu vida, que produce fortaleza y también la esperanza para guiar a su iglesia hasta la llegada de su reino eterno, el cual esperamos en nuestras vidas. Que a ese Dios trino que nos ha dado fruto para beneficio de su iglesia a través de Cristo, sea la gloria, la alabanza y la honra por los siglos infinitos. Amén. Bien.